Durante un concurso de talentos juveniles, el juez quedó paralizado al escuchar a una joven interpretar una canción. Era la misma que su ser amado había compuesto antes de morir hace 13 años. Jackson Revor estaba sentado en el estudio tenuemente iluminado de su enorme mansión. Las suaves notas de una vieja composición de piano resonaban en su mente. La habitación, que alguna vez estuvo llena de vida y música, ahora parecía un mausoleo. Una capa de polvo cubría las teclas del gran piano en la esquina y los retratos enmarcados en los estantes eran su única compañía. Su mirada se detuvo en una foto en particular, una instantánea de su esposa Rachel sosteniendo a su hija Zoe. Su cabello rizado rebotaba mientras reía. Esa imagen lo perseguía, un recordatorio congelado de todo lo que había perdido. Habían pasado 10 años desde la tragedia, pero el peso de ese día aún oprimía su pecho como si hubiera ocurrido ayer. Los titulares habían sido implacables: la familia del millonario compositor, perdida en el mar. La investigación había concluido que fue un accidente, una tormenta imprevista, según decían. Pero ninguna explicación oficial podía borrar la culpa que carcomía a Jackson. Si tan solo no los hubiera dejado para atender negocios, si tan solo hubiera estado allí, quizá podría haberlo salvado. Señor Rivers, interrumpió una voz desde la puerta. Era David, su asistente de toda la vida. El hombre se había acostumbrado al silencio melancólico de Jackson a lo largo de los años. El concurso de jóvenes talentos es la próxima semana. Han confirmado su lugar en el panel de jueces. Jackson agitó una mano con desgano. Bien, haz los arreglos. David dudó, percibiendo la renuencia de su jefe. No tiene que hacerlo si es demasiado. Dije que está bien, replicó Jackson con un tono más brusco de lo que pretendía. Suavizó la voz mientras pasaba una mano por su cabello entrecano. Necesito mantenerme ocupado, David. De lo contrario. Dejó la frase inconclusa. De lo contrario, los fantasmas lo consumirían. El concurso era un evento anual que mostraba a jóvenes músicos prodigiosos. Jackson había aceptado ser juez más por obligación que por interés. La música, que alguna vez fue su esencia vital, ahora era un recordatorio cruel de lo que nunca podría recuperar. La semana siguiente llegó más rápido de lo que Jackson esperaba. Se encontró sentado en la primera fila de un elegante teatro, rodeado de otros jueces y un público lleno de anticipación. El escenario estaba iluminado por cálidas luces, y uno a uno los concursantes tomaron su turno, llenando el espacio con melodías que iban desde lo técnicamente impresionante hasta lo profundamente conmovedor. Sin embargo, Jackson permanecía indiferente, aplaudiendo educadamente pero sin sentir nada. La música había perdido su magia, reducida a notas y ritmos vacíos. Eso fue hasta que ella subió al escenario. Una joven, no mayor de 19 años, se acercó al piano con un aire de tranquila confianza. Su cabello oscuro estaba recogido en una cola de caballo suelta y sus ojos reflejaban una chispa de determinación. Algo en ella llamó inmediatamente la atención de Jackson, algo familiar que no lograba identificar. Las primeras notas que tocó le provocaron un escalofrío. No era solo su técnica, aunque era impecable, sino la melodía misma. Una pieza inquietantemente hermosa que solo él, Rachel y Zoe conocían. Su corazón comenzó a latir con fuerza cuando la realización lo golpeó. Era su canción, la pieza que él, Rachel y Zoe habían compuesto juntos durante una de sus muchas noches familiares al piano. Habían reído, experimentado con armonías y finalmente creado algo único y suyo. Era un tesoro privado, nunca escrito ni compartido con el mundo. Y, sin embargo, allí estaba, siendo interpretado por una desconocida. Jackson se inclinó hacia adelante, sus dedos agarrando con fuerza el reposabrazos de su silla. Cada nota lo sumergía más en un torbellino de recuerdos, y por primera vez en años sintió que sus emociones amenazaban con desbordarse. Cuando la interpretación terminó, el público estalló en aplausos, pero Jackson apenas lo escuchó. Él se quedó congelado,
mirando a la chica mientras se levantaba y hacía una reverencia con gracia. Su nombre, Jasmine, apareció en la pantalla sobre el escenario. ¿Cómo podía saber esa canción? Mientras los otros jueces murmuraban elogios por su actuación, Jackson apenas logró recomponerse. Cuando la competencia terminó esa noche, le indicó a David que averiguara todo sobre la chica. ¿Todo?, preguntó David con el ceño fruncido. Todo, repitió Jackson con una voz que no dejaba lugar a dudas. Más tarde esa noche, Jackson se sentó en su estudio, con la actuación repitiéndose en su mente. Se sirvió un vaso de whisky, mirando el líquido ámbar como si éste tuviera las respuestas. ¿Quién era Jasmine? ¿Cómo había llegado a conocer la melodía que solo su familia podía haber conocido? La pregunta ardía en su pecho, trayendo consigo un destello de algo que Jackson no había sentido en una década: esperanza. Por primera vez desde la tragedia, se permitió imaginar lo imposible. ¿Podría Jasmine estar conectada con Rachel y Zoe? Y, de ser así, ¿cómo? Cuando el reloj marcó la medianoche, Jackson hizo un voto silencioso: descubriría la verdad, sin importar el costo. Los días posteriores a la competencia fueron un borrón para Jackson, su mente consumida por preguntas, recuerdos y la melancólica melodía que Jasmine había tocado. Apenas dormía, pasando la mayoría de las noches en su escritorio revisando los pocos detalles que David había logrado desenterrar sobre la joven música, Jasmine Brooks. Según David, tenía 19 años, criada por una pequeña familia de pescadores en Maine, sin formación musical formal. Ella decía haber aprendido a tocar de oído. Jackson frunció el ceño ante la simplicidad de los detalles. Era demasiado poco para explicar el talento impresionante que había presenciado o, más importante aún, su conexión con la composición privada de su familia. ¿Alguna mención de sus padres biológicos?, preguntó Jackson, intentando sonar despreocupado. No, respondió David. Fue adoptada. La encontraron en una playa cuando tenía unos 6 años. No hay registro de quiénes fueron sus padres biológicos. Las palabras golpearon a Jackson como una ola. Una niña encontrada en una playa a los 6 años, la misma edad que Zoe tendría cuando desapareció. Sintió que se le cortaba la respiración, pero se obligó a mantenerse sereno. ¿No podía ser solo una coincidencia, o sí? Una semana después, Jackson se encontró sentado en el público de otra actuación. Jasmine tocaba como parte de una pequeña muestra, un preludio a la ronda final de la competencia. Esta vez, Jackson no podía concentrarse en su técnica ni en la música. Todo lo que veía eran las manos de Jasmine moviéndose sobre las teclas del piano, tan inquietantemente parecidas a las de Rachel. Cuando la actuación terminó, Jackson no esperó a que los aplausos se desvanecieran. Se escabulló entre bastidores, ignorando las miradas curiosas del personal y otros concursantes. Su corazón latía rápidamente al ver a Jasmine en el pasillo, charlando con otro joven músico. Jasmine, llamó, su voz más urgente de lo que pretendía. La chica se giró, sorprendida al verlo. Su acompañante se alejó, percibiendo el peso de la presencia de Jackson. «Señor Rivers», preguntó ella, con un tono educado pero cauteloso. «Necesito hablar contigo», dijo Jackson, tratando de enmascarar las emociones que burbujeaban bajo la superficie. A solas, Jasmine dudó, mirando a su alrededor, como si no supiera qué pensar del famoso compositor que estaba frente a ella, con una intensidad palpable. «Está bien», respondió suavemente. La condujo a un rincón tranquilo detrás del escenario, donde los sonidos amortiguados del espectáculo se desvanecieron en el fondo. «Tocaste de manera hermosa», comenzó él, con una voz firme, pero sus ojos buscaban respuestas en los de ella. «Esa melodía, ¿dónde la aprendiste?». Jasmine parpadeó, desconcertada. «La que toqué en la competencia». «Sí», insistió Jackson. «Ese fragmento no es común, de hecho, es imposible que lo hayas escuchado antes». «Entonces, dime, ¿cómo lo conoces?». Jasmine frunció el ceño mientras trataba de procesar sus palabras.
He conocido esa canción desde que tengo memoria, dijo lentamente. Ni siquiera sé de dónde viene, simplemente siempre ha estado en mi cabeza. Pensé que la había inventado. La garganta de Jackson se tensó mientras luchaba por controlar sus emociones, pero las implicaciones eran abrumadoras. ¿Siempre?, preguntó, su voz más suave ahora. Ella asintió. A veces siento que la he escuchado antes, como si estuviera vinculada a algo importante, pero no sé qué. Jackson la miró fijamente, su mente acelerada. ¿Podría esta chica ser realmente Zoe? La línea de tiempo coincidía y los detalles de su pasado eran un vacío, igual que los años posteriores a la tragedia. Pero, ¿cómo pudo haber sobrevivido al naufragio y por qué no recordaba nada? Necesito saber más sobre ti, dijo rompiendo el silencio. Tu infancia, tu familia, cualquier cosa que puedas decirme. Yasmín se movió incómoda. No sé qué podría decir, mis padres, los que me criaron, solo son personas simples. Me encontraron en la orilla un día, cerca de su aldea pesquera. Estaba sola, llorando. Ni siquiera sabía mi nombre. Me dijeron que no pude hablar durante semanas después de eso. Jackson sintió un escalofrío recorrer su columna. Las piezas se estaban alineando de una manera que lo aterrorizaba y lo emocionaba al mismo tiempo. ¿Y nunca has intentado encontrar a tu familia biológica?, preguntó con cautela. Yasmín se encogió de hombros. Lo he pensado, pero mis padres siempre dijeron que no importaba. Me amaron como a su propia hija, y nunca quise lastimarlos indagando en el pasado. Sus palabras eran sinceras, y Jackson podía ver el amor que sentía por la familia que la había acogido, pero no podía dejar que terminara ahí. ¿Considerarías intentarlo ahora?, preguntó. Yasmín inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Por qué te importa tanto, señor Rivers? Jackson dudó, el peso de la verdad presionando contra su pecho. No podía decirle, no todavía, no sin más certeza. Porque creo que tu pasado podría ser más importante de lo que te imaginas, dijo finalmente. Esa noche, Jackson volvió a casa con una determinación que no había sentido en años. Llamó a David de inmediato, instruyéndolo para contratar a un investigador privado que profundizara en la historia de Yasmín. No dejes piedra sin mover, le dijo Jackson a David. Necesito respuestas. Cuando terminó la llamada, se sentó en su silla, mirando la foto de Rachel y Zoe en su escritorio. Por primera vez en una década, sintió algo agitarse en su corazón, una chispa de esperanza. Si Yasmín era realmente Zoe, entonces tal vez, solo tal vez, esta melodía rota de su vida podría encontrar resolución. El investigador que Jackson había contratado trabajó rápidamente y en pocos días comenzaron a emerger nuevos fragmentos del pasado de Yasmín. Sus padres adoptivos, una pareja amable y reservada llamada Arthur y Marlene Brooks, la habían encontrado varada en la orilla cerca de su pequeña aldea pesquera en Maine. La niña, empapada y aterrorizada, se había aferrado a Marlene en silencio. Pasaron semanas antes de que pronunciara su primera palabra y aún más tiempo para adaptarse a su nueva vida. La llamaron Yasmín porque no recordaba su nombre real. No hay registro de ella en el sistema antes de ese día, explicó David durante uno de sus informes diarios. Es como si hubiera aparecido de la nada. Jackson se sentó en su estudio procesando los detalles con una mezcla de incredulidad y anhelo. Las similitudes entre la historia de Yasmín y lo que podría haber sido la supervivencia de Zoe eran innegables, pero necesitaba más pruebas que confirmaran lo que su corazón ya comenzaba a creer. Esa tarde, Jackson organizó un encuentro con Yasmín en una pequeña cafetería cerca del lugar de la competición. Ella había dudado al principio, cautelosa por el intenso interés que él mostraba en su vida, pero su curiosidad por las intenciones de Jackson finalmente prevaleció. Yasmín llegó con su habitual actitud discreta, vestida con un sencillo cardigan y unos vaqueros. Parecía como cualquier otra chica de 19 años, pero para Jackson, cada detalle sobre ella, su postura, sus expresiones, incluso la forma en que se apartaba el cabello detrás de la oreja le parecía un recuerdo vuelto a la vida.
Gracias por venir, dijo Jackson, señalándole que tomara asiento. Jasmine lo observó mientras se sentaba. No estoy segura de por qué estoy aquí. Apenas me conoces, pero pareces muy interesado en mi vida. Jackson sonrió débilmente, aunque el peso de sus emociones le dificultaba mantener la expresión. Se podría decir que tu historia resuena conmigo. Sé lo que es tener preguntas sin respuesta sobre el pasado. Ella inclinó la cabeza, con curiosidad reflejada en sus ojos. ¿Preguntas sin respuesta sobre qué? Él vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Sobre la familia, la pérdida, cosas que no tienen sentido sin importar cuánto intentes unir las piezas. Yasmina sintió lentamente, como si sus palabras le hubieran llegado al corazón. Siempre me he preguntado por la familia que perdí, admitió. Solía imaginar que estaban ahí afuera buscándome, pero a medida que crecí, me di cuenta de que probablemente solo era una fantasía. Jackson se inclinó hacia adelante, su mirada fija en ella. ¿Y si no lo fuera? Ella frunció el ceño, sus dedos trazando el borde de su taza de café. ¿Qué quieres decir? ¿Y si la familia que perdiste ha estado buscándote todo este tiempo? Su voz era firme, pero su corazón latía con fuerza. Los ojos de Yasmín se agrandaron ligeramente, pero rápidamente negó con la cabeza. Eso es imposible. Han pasado 13 años. Si quisieran encontrarme, ya lo habrían hecho. Jackson metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña fotografía, una copia de la que tenía en su escritorio, la foto de Rachel y Zoe. La deslizó por la mesa hacia ella. Esta es mi familia, dijo en voz baja. Mi esposa Rachel y mi hija Zoe. Se perdieron en el mar cuando Zoe tenía 6 años. Yasmín miró la foto, su expresión era inescrutable. ¿Por qué me estás mostrando esto? Porque, dijo Jackson, su voz quebrándose ligeramente, hay una posibilidad de que sea Zoe. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de posibilidad. Yasmín parpadeó, con confusión e incredulidad reflejadas en su rostro. Eso no tiene sentido, dijo negando con la cabeza. Algo así lo recordaría, ¿no? Tal vez no, respondió Jackson con suavidad. Te encontraron sola en una playa, asustada. No hablaste durante semanas. Es posible que el trauma haya bloqueado tus recuerdos. Yasmín bajó la mirada hacia la fotografía, sus dedos temblaban mientras la recogía. La niña en la foto tenía ojos brillantes y una sonrisa juguetona, tan llena de vida. ¿Podría realmente haber sido ella? No lo sé, murmuró, su voz apenas audible. No se siente real. No espero que me creas de inmediato, dijo Jackson. Pero si hay siquiera una posibilidad, no quieres saber la verdad. Yasmín dudó, su mente corriendo a 1000 por hora. Había pasado años preguntándose sobre su pasado, pero la idea de que pudiera conectarla con alguien como Jackson Rivers era abrumadora. Aún así, algo profundo dentro de ella se agitó, una sensación de familiaridad que no podía explicar. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó finalmente. Una prueba de ADN, dijo Jackson sin dudar. Es la única forma de saber con certeza. Yasmín lo miró, con su expresión a la defensiva. ¿Y si resulta que no soy ella? Jackson tomó una respiración profunda, obligándose a confrontar esa posibilidad. Entonces lo aceptaré, dijo con sinceridad. Pero si lo eres, Yasmín, significaría el mundo para mí recuperar a mi hija. Ella se mordió el labio, sus emociones reflejadas en su rostro. Está bien, dijo por fin. Lo haré. Esa noche, Jackson no pudo dormir. La posibilidad de que Yasmín fuera Zoe consumía sus pensamientos. Repasó su conversación una y otra vez, aferrándose a la esperanza de que finalmente pudiera estar al borde de un milagro. En su pequeño apartamento, Yasmín contemplaba la foto que Jackson le había dado. Los rostros de Rachel y Zoe parecían un sueño, distantes pero extrañamente familiares.
Por primera vez en años, se permitió imaginar cómo sería encontrar a una familia que nunca había conocido. Ambas, separadas por años y dolor, yacían despiertas, preguntándose si sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Los resultados de la prueba de ADN tardarían semanas en llegar, dejando tanto a Jackson como a Yasmín en un estado de anticipación inquieta. Pero para Jackson, esperar nunca había sido su fuerte. Necesitaba respuestas y las necesitaba de inmediato. Sentado en su estudio, revisó nuevamente el informe del investigador, buscando algo, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. Sin los resultados de la prueba, los padres adoptivos de Yasmín, Arthur y Marlene Brooks, habían sido vagos en sus recuerdos sobre cómo la encontraron. La nota del investigador decía, encontrada en la orilla cerca de Cape Elizabeth, aferrada a escombros, sin heridas significativas excepto por una leve hipotermia y agotamiento. La descripción coincidía con lo que Jackson siempre había temido. Zoe podría haber sobrevivido al naufragio, sola y aterrorizada. Levantó el teléfono y marcó a David. Necesito que organices una reunión con los padres adoptivos de Yasmín, dijo. David dudó. ¿Está seguro de que eso es prudente, señor Rivers? Podría provocar complicaciones innecesarias. Es necesario, respondió Jackson con firmeza. Necesito escuchar su historia de primera mano. 2 días después, Jackson llegó al pequeño pueblo pesquero de Portland, Maine. La casa de los Brooks era modesta, escondida cerca del puerto. El olor a agua salada llenaba el aire y los gritos distantes de las gaviotas creaban un telón de fondo melancólico para su visita. Arthur y Marlene lo recibieron con sonrisas cautelosas. Eran una pareja cálida y sencilla, claramente insegura de por qué un hombre de la talla de Jackson se interesaría tanto en su hija. Gracias por reunirse conmigo, comenzó Jackson, con un tono educado pero directo. Quería hablar con ustedes sobre el pasado de Yasmín, específicamente sobre el día que la encontraron. La expresión de Marlene se suavizó, dejando que su instinto maternal aflorara. Es una chica especial, dijo. Nunca pensamos que criaríamos a una hija, pero cuando la encontramos, supimos que estaba destinada a ser nuestra. Arthur asintió. Era tan pequeña y asustada, apenas habló durante semanas. Nos rompía el corazón pensar por lo que había pasado. ¿Alguna vez mencionó algo sobre de dónde venía?, preguntó Jackson, inclinándose ligeramente hacia adelante. Marlene negó con la cabeza, no mucho. El primer recuerdo claro que mencionó fue estar en el agua, aferrándose a algo. Dijo que estaba frío y oscuro y que tenía miedo, pero eso es todo. Nunca la presionamos para recordar más. El pecho de Jackson se tensó al imaginar a Zoe, sola en el vasto océano. ¿Y los escombros a los que se aferraba? ¿Recuerdan qué eran?, continuó. Arthur se rascó la barbilla pensativamente. Era un trozo de madera, creo, tal vez parte de una barandilla. No pensamos mucho en ello en ese momento, solo asumimos que era de algún naufragio. El corazón de Jackson palpitaba con fuerza. Conocía el diseño del yate íntimamente. Las barandillas habían sido hechas a medida con caoba rara. Si los escombros coincidían, sería otra pieza del rompecabezas. ¿Todavía lo tienen?, preguntó Jackson, tratando de mantener su voz firme. El ceño de Marlene se frunció. No estoy segura, puede que lo hayamos guardado en el cobertizo con algunas cosas viejas de cuando la encontramos. ¿Podría buscarlo? Por favor, dijo Jackson, dejando entrever la urgencia en su tono. Mientras Marlene buscaba en el cobertizo, Arthur invitó a Jackson a sentarse en el porche. Los dos hombres intercambiaron una conversación educada, aunque la mente de Jackson estaba en otra parte. Después de unos minutos, Marlene regresó cargando un trozo de madera desgastado. Esto es, dijo, entregándoselo a Jackson. Sus manos temblaban mientras examinaba el fragmento. El madero era inconfundiblemente caoba, con un borde finamente tallado que coincidía con el diseño ornamentado del yate. Era un fragmento de su pasado, una pieza de la vida que había perdido.
Esto era de mi yate, dijo Jackson con la voz apenas audible. Arthur y Marlene intercambiaron una mirada, sus expresiones cambiando a preocupación. ¿Qué significa esto?, preguntó Arthur. Jackson levantó la mirada, sus ojos brillando con una emoción contenida. Significa que Yasmine podría ser mi hija. La revelación dejó atónitos a los Prox. Jackson explicó su teoría, como la línea de tiempo, la edad de Yasmine y las circunstancias de su hallazgo se alineaban con la tragedia que había definido su vida. No quiero quitársela, aseguró Jackson al ver la preocupación en sus rostros. Le han dado una vida que yo no pude, y por eso siempre estaré agradecido. Pero si hay una posibilidad de que sea mi Zoe, tengo que saberlo. Marlene asintió lentamente, sus instintos maternales comprendiendo la súplica de Jackson. Siempre hemos sabido que venía de algún lugar especial. Tal vez esta sea su oportunidad de descubrir de dónde pertenece. Esa noche, Jackson regresó a su habitación de hotel con el fragmento de madera en la mano. Era como sostener una parte de Zoe, una prueba tangible de que tal vez había sobrevivido. Lo colocó en la mesita de noche y se sirvió una copa mientras sus pensamientos corrían. La prueba de ADN proporcionaría la respuesta definitiva, pero Jackson ya no sentía que la necesitaba. En el fondo, ya sabía que Yasmine era Zoe. Tenía que serlo. Aún así, quedaban preguntas. ¿Cómo había terminado sola en el océano? ¿Por qué Rachel no había sobrevivido? ¿Y quién más podría haber estado involucrado en la tragedia? Mientras Jackson miraba por la ventana hacia el oscuro mar más allá, hizo un voto silencioso, descubriría toda la verdad, sin importar cuán profundo tuviera que cavar. La mañana trajo una fría claridad a la mente de Jackson. El fragmento de caoba del cobertizo de los Prox confirmaba lo que su corazón ya sospechaba, Yasmine era su Zoe. Pero también reavivó preguntas que había enterrado durante años. Si el naufragio del yate no fue un accidente, como sugería el informe preliminar del investigador, entonces alguien lo había orquestado. Y ese alguien le había arrebatado todo. El teléfono de Jackson vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era David. Tengo noticias, dijo con un tono medido. El investigador profundizó en los registros del yate y los informes de crucero de ese día. Hay algo que debes saber. Adelante, dijo Jackson apretando el teléfono con fuerza. Había irregularidades en los registros de mantenimiento del yate. Al parecer, alguien manipuló el sistema estabilizador del barco antes de zarpar. Fue sutil, pero suficiente para comprometer el yate en aguas turbulentas. La sangre de Jackson se heló. ¿Manipulado por quién? Ahí es donde se complica, continuó David. Los registros fueron alterados por alguien dentro de la empresa de tu familia. El investigador encontró un nombre, Jeffrey Morris. El agarre de Jackson sobre el teléfono se tensó. Jeffrey, su primo, siempre había sido un oportunista, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Crecieron compartiendo una relación competitiva, pero siempre había parecido inofensiva. Jeffrey había asumido ciertos aspectos de la administración del patrimonio Rivers mientras Jackson se enfocaba en su música. ¿Por qué haría esto Jeffrey?, murmuró Jackson para sí mismo. Dinero, respondió David llanamente. Sabes cuánto siempre ha querido controlar tus bienes. Con tu ausencia, él habría sido el principal beneficiario de la fortuna de los Rivers. Jackson apretó la mandíbula, con furia burbujeando bajo la superficie. Las piezas del rompecabezas encajaban, pintando un cuadro de traición casi demasiado cruel para creer. Quiero todo sobre Jeffrey, dijo Jackson con voz firme como el acero. Registros bancarios, registros de comunicación, cualquier cosa que lo vincule con esto. Lo tendrás, le aseguró David. Pero Jackson, ten cuidado. Si es capaz de esto, no dudará en ir más lejos para protegerse. El siguiente movimiento de Jackson estaba claro. Jackson no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que surgieran más pruebas. Necesitaba enfrentarse a Jeffrey, mirarlo a los ojos y forzarle a decir la verdad.
Aquella noche llegó sin previo aviso a la mansión de Jaffrey. La enorme residencia, ostentosa como el propio Jaffrey, estaba diseñada en cada rincón para gritar riqueza y poder. Un mayordomo abrió la puerta, su actitud educada tambaleándose ligeramente ante la expresión seria de Jackson. «Estoy aquí para ver a Jaffrey», dijo Jackson, empujando la puerta sin esperar invitación. «El señor Morris está en el estudio», tartamudeó el mayordomo mientras lo seguía. Jackson encontró a Jaffrey sentado en un sillón de cuero, con una copa de brandy en la mano. Su primo alzó la vista, con una sorpresa que rápidamente enmascaró con una sonrisa. «Vaya, vaya, si no es el gran Jackson Rivers», dijo Jaffrey con tono burlón. «¿A qué debo este inesperado placer?» Jackson no se molestó en ser cortés. «Sé lo que hiciste, Jaffrey». La sonrisa de Jaffrey vaciló y su agarre sobre la copa de brandy se tensó. «No tengo idea de lo que estás hablando», respondió. «No te hagas el tonto», espetó Jackson, dando un paso más cerca. «Saboteaste el yate. Intentaste matarme, matar a mi familia, solo para quedarte con mi fortuna». Jaffrey soltó una risa nerviosa y vacía. «¿Estás loco? Siempre ha sido algo dramático, pero ¿sabotaje? ¿Asesinato? Vamos, Jackson». «Tengo pruebas», mintió Jackson con voz firme. «Los registros de mantenimiento, tu implicación en alterarlos, todo está ahí, así que no te molestes en negarlo». La expresión de Jaffrey se ensombreció, dejando caer la fachada de encanto. Se inclinó hacia adelante y dijo en tono amenazante: «Entiendo. Incluso si fuera cierto, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Correr a la policía? No tienes idea del tipo de enemigos que te harías haciendo eso». «Gente como tú», respondió Jackson con firmeza. Los ojos de Jaffrey se entrecerraron, y por un momento la habitación quedó cargada de amenazas no pronunciadas. Finalmente, con un suspiro, Jaffrey se recostó, esbozando una sonrisa burlona. «Tienes razón», admitió. «Lo hice. Manipulé el yate. Pero no finjamos que todo esto era sobre mí. Tú fuiste quien eligió tus negocios por encima de tu familia. Ese día, si hubieras estado allí, quizá las cosas habrían sido diferentes». Los puños de Jackson se apretaron, su furia amenazando con desbordarse. «Destruiste todo, Jaffrey. ¿Y para qué? ¿Dinero? ¿Poder?» Jeffrey se encogió de hombros. «¿No es eso en lo que está construida nuestra familia? Poder. Simplemente jugué mejor que tú». Jackson lo miró con disgusto. «Pagarás por esto. Me aseguraré de ello». Mientras Jackson se daba la vuelta para marcharse, la voz de Jaffrey lo siguió, cargada de una escalofriante advertencia. «Ten cuidado, Jackson. Si escarbas demasiado, puede que no te guste lo que encuentres». Jackson regresó a su mansión, su mente dando vueltas tras la confrontación. Sabía que Jaffrey era despiadado, pero escuchar la confesión de sus propios labios lo hizo aún más real. En la tranquilidad de su estudio, Jackson observó el fragmento de madera sobre su escritorio, el último pedazo del yate, el último vestigio de la vida de su familia. Su determinación se fortaleció. No dejaría que Jaffrey se saliera con la suya. Más que eso, no permitiría que el pasado destruyera la poca esperanza que le quedaba. Yasmín estaba ahí fuera, y si realmente era Zoe, merecía saber la verdad sobre lo que ocurrió. Mientras el reloj avanzaba hacia las primeras horas de la mañana, Jackson comenzó a planear su próximo movimiento. El camino que tenía por delante sería peligroso, pero estaba listo para enfrentarse a lo que viniera. Sabía que no podía permitirse perder más tiempo. Con los resultados de la prueba de ADN aún pendientes, decidió dar un paso más para descubrir la verdad. Los recuerdos fragmentados de Yasmín eran la clave y él necesitaba ayudarla a desbloquearlos. Invitó a Yasmín a visitar su mansión, presentándolo como una oportunidad para mostrarle el mundo de la música que una vez había definido su vida. Ella dudó al principio, cautelosa ante su intenso interés por ella,
pero finalmente aceptó. Yasmín llegó a la mansión a última hora de la tarde, su curiosidad luchando contra una sensación de inquietud. La grandeza de la finca era abrumadora, techos altos, suelos de mármol y paredes llenas de fotos y premios que documentaban la ilustre carrera de Jackson. «Este lugar es increíble», dijo con un tono de asombro al entrar al vestíbulo. «Solía serlo», respondió Jackson con una leve sonrisa. «Ahora es solo una casa». Ella lo siguió hasta una habitación iluminada por el sol, dominada por un gran piano. El aire estaba impregnado de historia, y Yasmín sintió una conexión inexplicable con el lugar, como si hubiera estado allí antes. «Esta era la habitación favorita de mi familia», dijo Jackson con un tono suave. «Pasamos incontables noches aquí tocando música juntos. Mi esposa Rachel era pianista, como tú y Zoe», añadió, su voz ahogándose al tragar un nudo en la garganta. A Zoe le encantaba sentarse al lado de su madre, fingiendo tocar. Yasmín miró el piano, sus dedos temblando con el impulso de tocar las teclas. «¿Todavía tocas?», preguntó. «Ya no», admitió Jackson. La música dejó de tener sentido después de perderlas. Yasmín dudó antes de acercarse al piano. Pasó los dedos por la superficie pulida, su mirada pensativa. «¿Te importa si toco?», preguntó. «Adelante», dijo Jackson, retrocediendo para darle espacio. Cuando Yasmín se sentó, sus manos encontraron las teclas con facilidad, como si el instrumento fuera una extensión de ella misma. Comenzó a tocar, y Jackson contuvo el aliento. La melodía era una pieza de la composición que había escrito con Rachel y Zoe, una canción privada que nadie más podría conocer. Las notas llenaron la habitación, tejiendo un tapiz de emociones que transportó a Jackson a la vida que había perdido. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero no las dejó caer. En su lugar, observó a Yasmín con intensidad, buscando cualquier señal de que recordara. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio. Yasmín levantó la vista, su expresión incierta. «Esa canción me resulta tan familiar», dijo en un susurro. «Debería», respondió Jackson, su voz cargada de emoción. «Es la misma melodía que tocaste en la competencia. Mi familia y yo la escribimos juntos». Yasmín parpadeó, frunciendo el ceño. «¿Cómo es posible? Nunca he visto esta música escrita en ningún lado. Siempre ha estado en mi cabeza». Jackson dio un paso más cerca, su corazón latiendo con fuerza. «¿Recuerdas algo más? ¿Algo sobre dónde podrías haberla escuchado?» Yasmín negó con la cabeza, la frustración reflejada en su rostro. «No, es como una niebla. A veces tengo destellos, agua, oscuridad, voces, pero nada tiene sentido. Ni siquiera sé si son recuerdos reales o solo mi imaginación». «Cierra los ojos», dijo Jackson con suavidad. «Intenta imaginar los momentos en los que escuchas esta melodía en tu mente. ¿Qué ves?» Yasmín dudó, pero obedeció, sus manos descansando sobre las teclas mientras cerraba los ojos. «Hay una mujer», dijo después de un momento. «Está tocando el piano. Está sonriendo, y hay una niña pequeña sentada a su lado. La niña está riendo, y están tocando juntas». La respiración de Jackson se detuvo. «¿Puedes ver el rostro de la mujer?», preguntó. Yasmín frunció más el ceño. «No, está borroso, pero puedo sentir, creo que ella me amaba». Jackson apretó los puños para estabilizarse. «Esa mujer era Rachel», dijo con voz temblorosa, «y la niña pequeña eras tú, Yasmín. Tú eras mi Zoe». Los ojos de Yasmín se abrieron de golpe, mirándolo con confusión y miedo reflejados en su rostro. «No puedes saber eso con certeza», dijo, sacudiendo la cabeza. «Ni siquiera yo lo sé con certeza». «Yo sí», insistió Jackson. Jackson habló con firmeza pero con amabilidad. «Puede que aún no recuerdes todo, pero la música, los recuerdos, no son una coincidencia. Son piezas de tu vida, Zoe. Simplemente las has olvidado».
Yasmín se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro por la habitación. Esto es demasiado, dijo con la voz alzándose. No puedes simplemente aparecer y decirme quién soy. He pasado toda mi vida intentando avanzar y ahora me arrastras de nuevo a un pasado que ni siquiera recuerdo. Jackson se acercó con cuidado, con las manos levantadas en un gesto de paz. No estoy tratando de abrumarte. Solo quiero ayudarte a encontrar la verdad. ¿No quieres saber quién eres realmente? Yasmín dejó de caminar, sus hombros se desplomaron mientras murmuraba, no sé lo que quiero, admitió, con la voz quebrándose. Todo se siente tan confuso. El corazón de Jackson dolió al ver su vulnerabilidad. Tómate tu tiempo, dijo con suavidad. No te presionaré, pero si alguna vez necesitas a alguien que te ayude a entender todo esto, aquí estaré. Yasmín lo miró, con una mezcla de gratitud y temor en sus ojos. Gracias, respondió en voz baja. Esa noche, después de que Yasmín se fue, Jackson se sentó al piano por primera vez en años. Presionó una sola tecla y el sonido resonó en la sala silenciosa. Poco a poco comenzó a tocar, sus dedos encontrando la melodía que lo había perseguido durante tanto tiempo. Mientras la música llenaba el aire, se permitió albergar esperanza. Yasmín aún no lo creía completamente, pero Jackson estaba seguro, su Zoe estaba viva y haría lo que fuera necesario para traerla de vuelta. Los días posteriores a la visita de Yasmín estuvieron llenos de anticipación. Jackson repasó una y otra vez su tiempo juntos en la sala de música, la forma en que ella había tocado, los destellos de memoria. Todo encajaba demasiado perfectamente. Pero sabía que los sentimientos no eran suficientes, necesitaba pruebas concretas y los resultados del test de ADN no podían llegar lo suficientemente rápido. Mientras tanto, Yasmín se sentía igualmente intranquila. La idea de estar conectada con Jackson, de tener una familia que no recordaba, la llenaba tanto de emoción como de terror. Por las noches, permanecía despierta mirando la fotografía que Jackson le había dado, sus pensamientos enmarañados. La mujer en la foto, la supuesta Rachel, parecía tan cálida, tan amable. ¿Y la niña pequeña? ¿Podría realmente haber sido ella? Una semana después, Jackson recibió una llamada de David. El investigador encontró algo más, dijo con tono cauteloso. ¿Bueno o malo?, preguntó Jackson, preparándose. Potencialmente ambos, respondió David. Descubrió un nuevo intento de manipulación en las grabaciones de seguridad del yate del día del naufragio. Parece que alguien borró partes de la grabación, pero no todo. Hay suficiente para implicar a Jeffrey Morris. El corazón de Jackson se hundió y ardió de furia al mismo tiempo. ¿Qué encontraron?, preguntó con voz grave. Una grabación parcial de Jeffrey dando órdenes a uno de los miembros de la tripulación, explicó David. Está claramente involucrado. El investigador dice que es suficiente para reabrir el caso. Jackson apretó el borde de su escritorio, sintiendo el peso de la traición. Bien. Dígale al investigador que prepare las pruebas. Quiero que Jeffrey sea llevado ante la justicia. Entendido, dijo David. Pero Jackson, esto se pondrá complicado. Jeffrey tiene contactos y no se rendirá sin luchar. La mandíbula de Jackson se tensó. Que luche. Yo no me rendiré. Esa misma tarde llegaron finalmente los resultados del ADN. Jackson se sentó en su escritorio, con el sobre temblando en sus manos. Respiró hondo antes de abrirlo. Sus ojos recorrieron las palabras y cuando encontró el resultado, su mundo se detuvo. Probabilidad de parentesco, 99.99%. Zoe estaba viva. Yasmín era su hija. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras se dejaba caer en su silla, la confirmación golpeándolo como una ola. Por primera vez en años, sintió un destello de alegría atravesando la oscuridad. Pero junto con esa alegría vino un renovado sentido de urgencia. Zoe merecía saber la verdad, no solo sobre quién era,
sino también sobre lo que le había sucedido a su madre y por qué sus vidas habían sido destrozadas. A la mañana siguiente, Jackson llamó a Jasmine. ¿Podemos reunirnos?, preguntó, su voz calmada pero firme. Jasmine vaciló. ¿Es sobre la prueba? Sí, dijo Jackson. Tengo los resultados y creo que es hora de que hablemos. El estómago de Jasmine se revolvió, parte de ella quería saber, pero otra parte temía la respuesta. Aún así, aceptó encontrarse con él en el café donde habían hablado por primera vez. Sentada frente a Jackson, Jasmine sintió el peso de su mirada. Él deslizó el sobre por la mesa, sus movimientos deliberados. Esto es para ti, dijo. Jasmine miró el sobre, con las manos temblorosas. Lentamente lo abrió, sus ojos recorriendo el papel. Cuando vio el resultado, contuvo la respiración. Es verdad, susurró. Soy tu hija. Jackson asintió, su voz cargada de emoción. Eres Zoe, Jasmine. Sobreviviste y no puedo ni comenzar a decirte lo que esto significa para mí. La mente de Jasmine se llenó de emociones, alivio, confusión, miedo. Levantó la mirada hacia Jackson, buscando respuestas en su rostro. Pero, ¿por qué no recuerdo nada de esto? ¿Qué le pasó a mi madre? ¿Por qué estaba sola? La expresión de Jackson se ensombreció. Eso es lo que he estado tratando de averiguar. Tengo razones para creer que el accidente del naufragio no fue un accidente. ¿Los ojos de Jasmine se abrieron de par en par? ¿Qué? ¿Crees que alguien hizo esto a propósito? Jackson asintió con gravedad. Tengo pruebas de que Jeffrey Morris, mi primo, manipuló el yate. Quería eliminarme para hacerse con el control de mi fortuna, pero no esperaba que tú y Rachel estuvieran a bordo ese día. Jasmine se recostó, atónita. Entonces, ¿crees que mi mamá, que no sobrevivió por su culpa? No lo sé con certeza, admitió Jackson, el dolor reflejado en su rostro. Pero voy a averiguarlo, y te prometo, Jasmine, que me aseguraré de que Jeffrey pague por lo que hizo. La revelación dejó a Jasmine conmocionada, pero también encendió algo dentro de ella, una necesidad de entender. Acordó ayudar a Jackson a descubrir toda la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a recuerdos que había enterrado durante mucho tiempo. Juntos comenzaron a unir las piezas fragmentadas de su pasado. Jackson le mostró más fotos, compartió historias del vínculo entre Rachel y Zoe y la llevó por la casa donde había pasado sus primeros años. Poco a poco, Jasmine comenzó a recordar. Una noche, mientras estaba sentada al piano en el estudio de Jackson, un recuerdo la golpeó como una ola. La recuerdo, dijo de repente, sus manos congeladas sobre las teclas. Jackson levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza. Rachel. Jasmine asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Estaba cantando. Yo estaba sentada junto a ella y estábamos tocando esta canción. Estaba tan feliz, pero luego todo se oscureció. Jackson se acercó, su voz firme. ¿Qué más ves? Jasmine negó con la cabeza, su voz temblorosa. Agua, gritos. Tenía tanto miedo. Me dijo que me sujetara, pero luego desapareció. No sé qué pasó. No sé por qué. Jackson se arrodilló a su lado, con sus propias lágrimas cayendo. Está bien, dijo, su voz quebrada. Ahora estás a salvo. Lo resolveremos juntos. A medida que los fragmentos de la memoria de Jasmine comenzaron a resurgir, la determinación de Jackson se solidificó. Jeffrey tenía que ser detenido, no solo por él, sino también por Jasmine y Rachel. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también sabía algo con certeza, la familia que Jeffrey había intentado destruir era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. El creciente vínculo entre Jackson y Jasmine se había convertido en una fuente de esperanza para ambos. Sin embargo, bajo la superficie, el peligro acechaba. Jeffrey Morris se había enterado de la investigación de Jackson y sabía que sus secretos cuidadosamente ocultos comenzaban a desmoronarse.
Una noche, mientras Jackson y Yasmín estaban sentados en la sala de música revisando fotos antiguas y recuerdos, David llamó con urgencia en su voz. Jackson, tienes que tener cuidado, advirtió. Jeffrey está tomando medidas. Mis fuentes me dicen que está al tanto de tus planes para exponerlo. No se quedará de brazos cruzados viendo cómo sucede esto. La mandíbula de Jackson se tensó. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó. Amenazas legales, para empezar, respondió David. Pero también se habla de medidas más agresivas. Debes mantenerte alerta. Jackson miró a Yasmín, que hojeaba un viejo álbum de recortes. No podía permitir que el alcance de Jeffrey la dañara, no después de todo lo que ella había soportado. Gracias, David, dijo Jackson. Manténme informado y avisa al investigador que necesitamos tener todo asegurado. Después de terminar la llamada, Jackson se volvió hacia Yasmín, disimulando su preocupación con un tono calmado. ¿Cómo te sientes? Yasmín levantó la vista con una tenue sonrisa en los labios. Es abrumador, pero está empezando a sentirse real. Como si tal vez este fuera el lugar donde debo estar. Jackson sintió una punzada de culpa. No le había contado sobre las amenazas aún, inseguro de cómo reaccionaría, pero la verdad era que se estaban quedando sin tiempo. A la mañana siguiente, Jackson recibió otro golpe. Llegó una carta de los abogados de Jeffrey, acusándolo de difamación y amenazando con una demanda. Era una táctica de intimidación descarada, pero solo avivó la determinación de Jackson. Más tarde ese día, David llamó de nuevo con una actualización ominosa. Jackson, he estado investigando las finanzas de Jeffrey, dijo David. Está canalizando dinero a través de cuentas offshore, probablemente para encubrir su participación en el sabotaje del yate. Pero hay más. Jackson frunció el ceño. Sigue. Hay evidencia de que Jeffrey contrató a investigadores privados para seguir tus movimientos y los de Yasmín, continuó David. La sangre de Jackson se heló. ¿La está apuntando a ella?, preguntó. Es posible, respondió David con cautela. Pero no creo que él sepa todavía que ella es Zoe. Si lo supiera, no estaría vigilando, estaría actuando. La idea de que Jeffrey se acercara a Yasmín envió una ola de protección a través de Jackson. Tenemos que asegurarnos de que esté a salvo, dijo con firmeza. Dobla la seguridad en la casa y mantén vigilada a la gente de Jeffrey. Ya estoy en eso, aseguró David. Esa noche, Jackson decidió que era momento de contarle a Yasmín la magnitud del peligro al que se enfrentaban. Se sentaron en el estudio, el ambiente cargado de tensión no expresada. Hay algo que necesito decirte, comenzó Jackson con un tono serio. Yasmín dejó la foto que sostenía, su expresión cambiando a preocupación. ¿Qué pasa? Es sobre Jeffrey, dijo Jackson. Sabe que estoy construyendo un caso contra él y no se rendirá fácilmente. Tengo razones para creer que podría estar tratando de intimidarnos, o peor. Los ojos de Yasmín se abrieron de par en par. ¿Crees que vendrá por mí? Jackson dudó y luego asintió. No lo sé con certeza, pero no podemos correr riesgos. Ya he aumentado la seguridad en la casa. Estarás a salvo aquí. Las manos de Yasmín se apretaron en su regazo. ¿Por qué haría esto? ¿Qué clase de persona destruye a su propia familia por dinero? Jeffrey siempre ha estado impulsado por la avaricia, dijo Jackson con amargura. Me veía como un obstáculo para la vida que quería, y cuando Rachel y tú estaban en ese yate, creo que lo vio como una oportunidad. Yasmín bajó la mirada, su mente girando. La idea de que su vida hubiera sido moldeada por la crueldad de alguien era casi demasiado para soportar. Lo detendremos, dijo Jackson con firmeza, colocando una mano sobre su hombro. No se saldrá con la suya. A medida que pasaban los días, Jackson trabajó incansablemente con su investigador, recopilando pruebas contra Jeffrey. Mientras tanto, Yasmín comenzó a unir más fragmentos de su memoria. Una tarde, mientras deambulaba por la casa, se topó con una habitación que no había visto antes.
La puerta estaba ligeramente entreabierta, revelando estanterías llenas de partituras y un piano cubierto de polvo. Curiosa, ella entró. El aire se sentía pesado, como si la habitación misma guardara secretos. Se acercó al piano y pasó sus dedos por las teclas, una oleada de emociones la invadió. Imágenes se proyectaron en su mente, Rachel sentada frente a ese mismo piano, sus dedos danzando sobre las teclas mientras tarareaba una melodía. Jasmine, o Zoe como poco a poco estaba comenzando a aceptar, estaba a su lado, riendo mientras intentaba imitar los movimientos de su madre. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras el recuerdo se desvanecía. Se dejó caer en el banco, abrumada por una sensación de pérdida y añoranza. Jackson la encontró allí momentos después, con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Jasmine, dijo suavemente, sentándose a su lado. ¿Qué sucede? Ella alzó la mirada, con los ojos rojos y llenos de dolor. Recordé algo, dijo, con la voz temblorosa. Ella estuvo aquí, mi mamá. Estaba tan feliz, tan llena de vida, y ahora simplemente se ha ido. Jackson le colocó un brazo reconfortante alrededor. No se ha ido, Jasmine. Está con nosotros en cada recuerdo, en cada nota de la música que compartimos. Jasmine asintió, aunque su corazón aún dolía. Quiero ayudar, dijo de repente, con un tono resuelto. Quiero detener a Jeffrey. No puede salirse con la suya. Jackson la miró, una mezcla de orgullo y preocupación llenando su pecho. ¿Estás segura? No será fácil, y podría traer de vuelta recuerdos dolorosos. Estoy segura, dijo Jasmine con voz firme. Si él es responsable de lo que le pasó a ella, de lo que nos pasó a nosotros, entonces debe pagar. Juntos comenzaron a elaborar un plan para enfrentarse a Jeffrey. Jackson sabía que la lucha sería peligrosa, pero por primera vez en años no se sentía solo. Jasmine estaba con él ahora, y estaban listos para enfrentar lo que viniera. El peso de su decisión llenaba el ambiente. Para Jackson, el enfrentamiento con Jeffrey no se trataba solo de justicia, sino de recuperar la vida que les habían arrebatado a él y a Zoe. Para Jasmine, era una oportunidad de enfrentarse a la sombra de la traición que había oscurecido toda su existencia. La noche antes de que planearan enfrentar a Jeffrey, Jackson y Jasmine se sentaron en el estudio revisando las pruebas que habían reunido. Los archivos de los investigadores, los resultados de las pruebas de ADN y las grabaciones que implicaban a Jeffrey estaban dispuestos sobre la mesa como piezas de un rompecabezas. ¿Estás lista para esto?, preguntó Jackson, su voz baja pero firme. Jasmine asintió, con la determinación inquebrantable. Nos lo quitó todo. Es hora de que responda por ello. A la mañana siguiente, Jackson organizó una reunión con Jeffrey en la finca de los Rever. Eligió deliberadamente ese lugar, su propia casa, donde la traición de Jeffrey había echado raíces. Jeffrey, siempre arrogante, aceptó la invitación sin dudar, confiado en que las amenazas de Jackson eran vacías. Cuando Jeffrey llegó, su actitud altiva estaba a la vista. Vestido con un traje impecablemente confeccionado, entró al estudio como si fuera dueño del lugar. Bueno, primo, dijo Jeffrey con una sonrisa burlona, ¿a qué se debe el placer de este pequeño reencuentro? Jackson estaba de pie detrás del escritorio, con la postura rígida. Jasmine estaba sentada a un lado, su presencia era una declaración silenciosa pero poderosa. Esto no es un reencuentro, Jeffrey, dijo Jackson fríamente. Es un ajuste de cuentas. Jeffrey se rió, su confianza intacta. ¿Ajuste de cuentas? Eso es un poco dramático, incluso para ti. Jackson señaló la mesa, donde estaban dispuestas las pruebas. Mira. Estas son las piezas de tu plan. El plan que mató a mi esposa y casi me quita a mi hija. La sonrisa de Jeffrey titubeó ligeramente, pero rápidamente se recuperó, inclinándose para echar un vistazo a los documentos. Esto no es más que un intento desesperado de culpar a alguien más por la tragedia de tu familia. Es realmente patético.
Jackson acusó con firmeza, tocaste el yate. Jeffrey respondió, tratando de mantener la calma, aunque esto fuera cierto, no tienes base legal. No puedes probar intención. Pero Jasmine, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, intervino con una voz calmada pero con fuego en los ojos, ahí es donde te equivocas. Yo soy la razón por la que tu plan falló. Soy Zoe Rivers y recuerdo lo suficiente para saber que tú eres responsable de lo que le pasó a mi madre. Por primera vez, la confianza de Jeffrey flaqueó. Esto es absurdo, dijo, pero el borde en su voz delataba su miedo. Jackson replicó, la prueba de ADN demuestra que ella es mi hija. El informe del investigador te conecta con el sabotaje. Y esta grabación, dijo mostrando la evidencia de Jeffrey ordenando alterar el estabilizador, es el clavo final en tu ataúd. El rostro de Jeffrey palideció, su máscara de arrogancia empezaba a agrietarse. Nunca entendiste cómo funciona este mundo, Jackson. Esto nunca fue personal, solo negocios. Tú eras un obstáculo más. Jasmine respondió con una voz firme, ¿llamas a destruir vidas, negocios? Mi madre murió por tu culpa. Yo quedé sola, aterrada, sin memoria de quién era, todo por tu codicia. Jeffrey se giró hacia ella con expresión sombría, ¿crees que eres una heroína? Solo eres una pieza en el patético juego de venganza de Jackson. Jackson, furioso, exclamó, basta. Has manipulado y destruido lo suficiente. Se acabó. En ese momento, dos oficiales de policía entraron al estudio. Uno declaró, Jeffrey Morris, está arrestado por conspiración, fraude y manipulación de evidencia relacionada con el incidente de Lee Rivers. Mientras los oficiales le colocaban las esposas, Jeffrey lanzó una mirada venenosa a Jackson, te arrepentirás de esto. Esto no ha terminado. Pero Jackson no se inmutó, permaneció firme con un brazo protector sobre el hombro de Jasmine. Cuando las puertas se cerraron tras Jeffrey, un silencio pesado llenó la habitación. Jasmine, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó suavemente, ¿de verdad se terminó? Jackson asintió, luchando también contra sus emociones, sí, se terminó. Esa noche, Jackson y Jasmine se sentaron juntos en la sala de música, dejando atrás el peso del día. Jasmine colocó sus manos sobre las teclas del piano y comenzó a tocar la melodía que los había unido. Mientras la música llenaba la habitación, Jackson cerró los ojos, dejando que el sonido lo envolviera. Por primera vez en años, sintió una sensación de paz, una sensación de que, a pesar de todo, finalmente podrían comenzar a sanar. La mañana después del arresto de Jeffrey, la finca junto al río se sentía inusualmente tranquila. Para Jackson, el silencio no era desagradable, era el silencio del alivio, un espacio donde la ira y el dolor ya no ahogaban la posibilidad de esperanza. Jasmine se había quedado la noche anterior a insistencia de Jackson y ahora los dos estaban sentados en el patio bañado por el sol, contemplando los jardines extensos de la finca. El aire olía a césped recién cortado y el canto de los pájaros añadía un toque de serenidad al momento. ¿Te sientes diferente?, preguntó Jasmine, rompiendo el silencio. Jackson sorbió su café, con la mirada fija en el horizonte. Me siento más ligero, admitió. Durante años he cargado con el peso de no saber qué pasó. Ahora hay claridad, justicia. Jasmine asintió, aunque sus pensamientos se centraban en su propio sentimiento de desplazamiento. Los resultados de ADN habían demostrado quién era, pero saberlo y sentirlo eran dos cosas diferentes. Es extraño, dijo, con voz vacilante. He pasado toda mi vida pensando que no tenía un pasado. Ahora tengo toda esta otra identidad, pero no sé cómo asumirla. Jackson se volvió hacia ella, su expresión se suavizó. No tienes que apresurarte, dijo con dulzura. Has pasado por mucho, Zoe. Está bien tomarte tu tiempo. El nombre seguía sonándole extraño, pero Jasmine no lo corrigió. En su lugar, respiró hondo y dijo: Háblame de ella, mi mamá.
Jackson sonrió levemente, su mente evocando recuerdos de Rachel. Era brillante, comenzó, con una voz teñida de amor y tristeza. No solo como música, sino como persona. Tenía una manera de iluminar una habitación, de hacer que todos a su alrededor se sintieran vistos y escuchados. Y cuando se trataba de ti, hizo una pausa, sus ojos brillando. Te adoraba, Zoe. Era su mundo. Recuerdo cómo se sentaba al piano contigo en su regazo, enseñándote pequeñas melodías y riendo cada vez que tocabas una nota equivocada. Solía decir que tu risa era su sonido favorito. La garganta de Yasmín se tensó, las lágrimas amenazaban con brotar. Ojalá pudiera recordar eso, susurró. Jackson extendió una mano reconfortante, colocándola sobre la de ella. Está bien. Aunque no lo recuerdes, esos momentos aún forman parte de ti. Siempre lo serán. Más tarde ese día, Jackson llevó a Yasmín a otra parte de la casa que ella no había explorado, una pequeña habitación llena de las pertenencias de Rachel cuidadosamente preservadas. Era como una cápsula del tiempo de su vida. Yasmín deambuló por la habitación, pasando los dedos por la tela del chal favorito de Rachel y los lomos de viejos libros de música en los escritorios. Se detuvo frente a una foto enmarcada de Rachel y Zoe, sus sonrisas irradiando alegría. Era hermosa, dijo Yasmín, con la voz cargada de emoción. Lo era, coincidió Jackson. Y tú también lo eres. Yasmín se volvió hacia él, sus labios temblando. ¿Crees que estaría orgullosa de mí, incluso después de todo? Jackson se acercó más, su expresión llena de convicción. Estaría más que orgullosa. Sobreviviste a algo inimaginable y te has convertido en una joven increíble. Estaría orgullosa de tu fortaleza, tu talento y tu corazón. Yasmín dejó escapar un suspiro tembloroso, las palabras aliviando una parte de ella que no sabía que estaba tan tensa. Durante los días siguientes, Jackson y Yasmín comenzaron a reconstruir su relación, dando pasos tentativos hacia una nueva normalidad. Pasaron horas en la sala de música tocando las melodías que una vez definieron a su familia. Al principio, las sesiones eran agridulces, pero con el tiempo, la música se convirtió en una fuente de alegría en lugar de dolor. Una tarde, mientras jugaban juntos, Yasmín se detuvo de repente y miró a Jackson. ¿Crees que podríamos escribir algo nuevo?, preguntó con un toque de emoción en su voz. Jackson parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿Escribir algo nuevo? Ella asintió. Algo para ella, para nosotros. Una manera de honrar todo lo que hemos pasado. Por un momento, Jackson permaneció en silencio, su mente dando vueltas. No había escrito música desde la desaparición de Rachel y Zoe. La idea siempre le había parecido imposible, como si crear algo nuevo traicionara la vida que había perdido. Pero ahora, al mirar a Yasmín, su Zoe, sintió que algo cambiaba. Hagámoslo, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Durante las semanas siguientes, ambos volcaron sus emociones en la música. La composición se transformó en algo crudo y hermoso, un reflejo de su dolor, amor y resiliencia. Trabajaron hasta altas horas de la noche, fortaleciendo su vínculo con cada nota. Para Yasmín, el proceso fue catártico, una forma de reconstruir los fragmentos de su identidad. Para Jackson, fue una manera de avanzar finalmente mientras mantenía los recuerdos más importantes. Cuando terminaron la pieza, decidieron compartirla con el mundo. Jackson organizó un concierto privado, invitando a amigos cercanos, familiares y miembros de la comunidad musical que lo habían apoyado a lo largo de los años. La noche del concierto, Yasmín estaba detrás del escenario, los nervios retorciéndose en su estómago. «Vas a estar increíble», dijo Jackson, colocando una mano tranquilizadora en su hombro. «¿Y si no les gusta?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Jackson sonrió. «No se trata de ellos. Se trata de nosotros, y pase lo que pase, no podría estar más orgulloso de ti». Yasmín asintió, encontrando fuerza en sus palabras.
Cuando subieron al escenario, el público guardó silencio. Jackson presentó la pieza, explicando su importancia sin revelar todos los detalles. Esta es una composición que representa la pérdida, el amor y la fuerza para seguir adelante, dijo con voz firme. Es un tributo a las personas que nos moldean, incluso cuando ya no están aquí. Al sonar las primeras notas en la sala, el peso del pasado pareció desvanecerse. Yasmín y Jackson tocaron en perfecta armonía, su conexión palpable para todos los presentes. La música se elevó, llevando consigo el dolor de lo que se había perdido y la esperanza de lo que se había encontrado. Cuando la última nota se desvaneció, el público estalló en aplausos. Pero para Jackson y Yasmín, el momento no se trataba del reconocimiento, sino de sanar, de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Esa noche, mientras estaban juntos detrás del escenario, Yasmín apoyó su cabeza en el hombro de Jackson. Gracias, dijo suavemente. ¿Por qué?, preguntó él. Por encontrarme, por creer en mí, por no rendirte. Jackson besó su frente, su corazón lleno. Gracias a ti por volver a mí. La mañana después del concierto, la finca de los Trevor estaba bañada en luz dorada, como si la naturaleza misma estuviera celebrando el triunfo de la noche anterior. Para Jackson y Yasmín, el aire llevaba un sentido de renovación, un entendimiento compartido de que la tormenta de su pasado finalmente se había calmado. Yasmín estaba en el jardín, las teclas del piano aún persistentes en sus dedos. Observaba cómo el viento bailaba entre las flores, sus pensamientos oscilando entre el concierto y el viaje que la había llevado hasta allí. Jackson se unió a ella con 2 tazas humeantes de café en la mano. ¿En qué piensas?, preguntó, ofreciéndole una taza. Ella la aceptó con una sonrisa. Estaba pensando en anoche. Se sintió bien, ¿sabes? Como si hubiéramos convertido algo doloroso en algo hermoso. Jackson asintió, su mirada cálida. La música siempre ha sido una forma de expresar lo que las palabras no pueden. Anoche no se trató solo de las notas, se trató de contar nuestra historia. Yasmín dio un sorbo a su café, su expresión pensativa. Jackson colocó una mano en su hombro y respondió, más de lo que puedas imaginar. Estaría justo allí sonriendo, como siempre lo hacía cuando nos veía en el piano. Un silencio gentil se instaló entre ellos, y el peso de la pérdida compartida ya no era pesado, sino tierno como una cicatriz antigua. Más tarde ese día, Jackson recibió una llamada de David. Buenas noticias, dijo David. Jeffrey ha sido oficialmente acusado. Las pruebas que proporcionaste fueron suficientes para cerrar el caso. No estará libre por mucho tiempo. Jackson exhaló profundamente, sin darse cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Gracias, David, por todo. Solo hago mi trabajo, respondió David, aunque Jackson pudo notar la satisfacción en su voz. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó David. Jackson miró a Yasmín, quien estaba sentada al piano, con las manos deslizándose sobre las teclas mientras tarareaba una suave melodía. Reconstruir, respondió simplemente. En las semanas siguientes, la vida comenzó a establecerse en un nuevo ritmo. Yasmín se mudó oficialmente a la finca Rivers, su mundo antes pequeño ahora se expandía hacia algo que solo había soñado. Las paredes de la casa, antes cargadas de dolor, ahora resonaban con risas y música. Yasmín y Jackson continuaron componiendo juntos, su colaboración era un testimonio de su resiliencia compartida y de la paz que habían encontrado. Requiem para Rachel rápidamente llamó la atención en el mundo de la música, siendo aclamada como una obra maestra de emoción y narración. Pero los elogios no eran lo importante para ellos. Lo que realmente importaba era el viaje que representaba, su viaje de regreso el uno al otro y a la familia que casi habían perdido. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en el estudio, Yasmín habló. ¿Crees que es posible extrañar a alguien que no recuerdas?, preguntó, con voz suave. Jackson la miró, con una expresión reflexiva.
Sí, dijo después de un momento, porque extrañar a alguien no se trata solo de recuerdos, sino de la conexión que sientes en tu corazón. Y sé que Rachel sigue con nosotros, en cada nota que tocamos y en cada momento que compartimos. Yasmín asintió, con los ojos llenos de lágrimas. A veces la siento, como si nos estuviera cuidando. Lo está, dijo Jackson con certeza, y siempre lo hará. Con el paso de los meses, Yasmín comenzó a explorar más su nueva identidad. Empezó a usar nuevamente el nombre Zoe en entornos personales, aunque mantenía Yasmín como parte de su vida profesional. Era su forma de honrar ambos lados de sí misma, la niña que había sobrevivido y la mujer que estaba redescubriendo quién era. Jackson encontró un nuevo propósito en su vida. Durante años había enterrado su amor por la música, incapaz de enfrentar los recuerdos que le traía. Pero ahora, con Yasmín a su lado, lo abrazó nuevamente, no como una forma de escape, sino como una manera de celebrar la vida que había reconstruido. En el aniversario de la muerte de Rachel, Jackson y Yasmín organizaron un memorial privado en el jardín. Tocaron su canción favorita en el piano, con sus armonías fusionándose perfectamente mientras el sol se ponía sobre la finca. Cuando la última nota se desvaneció, Yasmín miró a su padre con una pequeña sonrisa en los labios. Creo que a ella le habría encantado. Así es, coincidió Jackson con voz firme. Y estaría muy orgullosa de ti. Yasmín apoyó su cabeza en su hombro, el momento era tanto agridulce como reconfortante. A medida que pasaban las estaciones, el nombre de los Rivers se convirtió en sinónimo de esperanza y resiliencia. Su música tocó innumerables vidas, pero para Jackson y Yasmín, la verdadera victoria fue el lazo que habían redescubierto, un lazo que ninguna tragedia podría romper. Un día, mientras componían juntos, Yasmín se giró hacia Jackson con una sonrisa traviesa. ¿Qué opinas de un álbum a dúo?, preguntó. Jackson levantó una ceja. ¿Te refieres a dejar que el mundo escuche mis habilidades desactualizadas en el piano? Ella rió, con sus ojos brillando. Tus habilidades están lejos de estar desactualizadas. Además, creo que el mundo podría beneficiarse de lo que hemos creado juntos. Jackson se echó a reír, negando con la cabeza. Siempre supiste cómo convencerme. En los años siguientes, el dúo se hizo realidad. El álbum narraba su historia a través de la música. No era solo una colección de canciones, era un legado, un testimonio de amor, pérdida y el vínculo inquebrantable de la familia. Y a lo largo de todo, la memoria de Rachel permaneció como una luz guía, su presencia se sentía en cada nota, cada sonrisa y cada momento compartido. La melodía de sus vidas, una vez fracturada, había encontrado su camino de regreso, más fuerte, más rica y más hermosa que nunca.